Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por su presencia en este encuentro virtual. Bueno, estamos hoy con René Villagra, quien es profesor en la maestría en Derecho de la Empresa, encargada del curso de régimen tributario empresarial. Ella es LLM por la Universidad de Florida en tributación internacional y es asesora independiente en tributación internacional y precios de transferencia. Desde ya agradecemos mucho tener a René con nosotros. Este ciclo de conferencias lo estamos teniendo en el marco del proceso de admisión de la maestría en Derecho de la Empresa y su mención en Gestión Empresarial. Este proceso de admisión inicia el 25 de octubre. Luego, finalizando, dejaré los datos si es que alguien está interesado en la maestría, pero sobre todo, la mayor parte de la hora va a ser a cargo de la ponencia que está sobre convenios para evitar la doble imposición, que está a cargo de la profesora René Villagra. Vamos a ir recibiendo sus consultas a través del chat y al final de la ponencia se la haremos presente a René. Bueno, entonces, René, muchas gracias por estar con nosotros. De hecho, un miércoles en la noche. Y bueno, si deseas, puedes iniciar. Gracias, Abelardo. Buenas noches, señores. Para mí es un gusto estar en esta clase maestra. El día de hoy vamos a tocar el tema de los convenios para evitar la doble imposición. El tema será abordado desde la perspectiva de la empresa, dado que el curso de régimen tributario empresarial está orientado a todas las personas que están vinculadas de alguna manera con la gestión de la empresa, sea desde el sector privado e incluso desde el sector público. Igualmente está orientado a personas que no teniendo todavía participación en la empresa se preparan para ello. El tema de los convenios para evitar la doble imposición se inicia con un concepto que debe quedar muy claro, y es el concepto de la soberanía. Soberanía que tienen los estados y capacidad que tienen los estados de imponer y ejecutar sus leyes, ¿no? La capacidad de los estados de exigir prestaciones y también de crear y exigir un sistema tributario propio es lo que se conoce como soberanía fiscal. Dentro de lo que es el impuesto a la renta, que viene a ser el impuesto que desembolsa la empresa directamente, a diferencia de otros impuestos como el impuesto general a las ventas, por ejemplo, que es trasladable. En el impuesto a la renta, la soberanía del Estado es sumamente importante, porque va a ser el Estado el que soberanamente decide, por ejemplo, qué gravar, qué considerar como renta imponible y qué no, cuál es el ámbito del impuesto y, por supuesto, por ejemplo, si un Estado decide o no ser un paraíso fiscal. De hecho, ahora que está de moda el tema de paraísos fiscales, ¿por qué existen los paraísos fiscales? La respuesta es muy simple, porque los estados son soberanos y hay estados que soberanamente deciden, por ejemplo, no imponer el impuesto a la renta en su país o hacerlo con tasas muy bajas o soberanamente también emitir cuentas cifradas, por ejemplo, o acciones innominadas y soberanamente ser un paraíso fiscal. Entonces, la soberanía dentro de la materia impositiva y en particular del impuesto a la renta es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es la razón de ser de cómo se grava, cómo se impone el impuesto a la renta en determinado territorio. Esto a nivel general, ¿no? Entonces, la soberanía fiscal, repito, viene a ser la capacidad de crear y exigir un sistema tributario propio por parte de los estados.
Es así también que soberanamente los estados en la actualidad prevén el gravamen de sus residentes o domiciliados en la mayoría de los países del mundo bajo un sistema que se llama renta de fuente mundial. Y es el sistema territorial extendido con hechos imponibles que acontecen en el extranjero. Por eso es que un sistema de renta de fuente mundial pretende la tributación de los residentes o domiciliados no solamente por la renta generada en su país, en el país de origen, en el país donde residen las personas, sino pretende gravar hechos acontecidos en el extranjero. Como les decía, el sistema de renta de fuente mundial hoy rige en la mayoría de países del mundo. En Latinoamérica, por ejemplo, en Sudamérica tenemos una excepción, que es el caso de Bolivia. Bolivia sigue gravando a sus residentes bajo el sistema territorial. Sin embargo, ya hay algunas manifestaciones en su impuesto a la renta que extiende el gravamen para algunos tipos de renta, principalmente portafolio también de renta de fuente extranjera. Lo cierto es que el escenario mundial hoy se caracteriza porque los residentes tributan por renta de fuente mundial. Este sistema de renta de fuente mundial es el que ha recogido el Perú en su sistema de impuesto a la renta. Y si bien la ley no menciona expresamente al sistema de renta de fuente mundial, lo reconoce cuando explica en su artículo 6 de la ley del impuesto a la renta que los domiciliados tributarán por la totalidad de su renta sin importar la fuente, lo cual significa que comprende renta de fuente peruana y renta de fuente extranjera. Eso para efecto de los domiciliados. Entonces, los domiciliados o residentes tributan por renta de fuente mundial. Ello implica que por hechos acontecidos en el extranjero, también se va a tributar en el Perú, en la declaración jurada anual, una vez al año, bajo el criterio de lo percibido. Sin embargo, reconociendo que los demás países también tienen un sistema parecido de renta de fuente mundial con características propias, es fácil entender de que probablemente las rentas generadas en el otro estado de donde procede la renta también han sido gravados. ¿Y por qué han sido gravados? Porque es usual en un sistema de renta de fuente mundial que los domiciliados tributen por renta de fuente propia y fuente extranjera, pero los no domiciliados tributen solo por renta de fuente territorial. Por ejemplo, una empresa o una persona natural que genera renta en Argentina, probablemente por esa renta generada en Argentina, ya está tributando en ese país. Y probablemente el mecanismo de tributación en ese país de donde procede la renta, el país fuente de la renta, es el mecanismo de retención. Es decir, que el no domiciliado con relación a ese país, en mi ejemplo Argentina, no necesita inscribirse ante los registros de la administración tributaria, sino que usualmente es el pagador el que retiene la proporción de renta que la ley de cada uno de los países señala. Por esa razón, bajo el sistema de renta de fuente mundial, es usual que la renta que se percibe en el extranjero, los hechos imponibles acontecidos en el extranjero, también den lugar a gravamen en ese país extranjero. Y además, en el Perú o en el país de origen, de domicilio o residencia, se tiene que incluir esa renta. Por ello es que es fácil entender que en sistemas de renta de fuente mundial es fácil que suceda el fenómeno de la doble imposición. La doble imposición, que además tiene dos formas. Por un lado, tenemos la doble imposición económica, que implica que una misma renta es sometida a más de un gravamen. Pero fíjense que también existe la doble imposición jurídica. Y en este caso tenemos que la misma renta perteneciente a la misma persona es objeto de imposición en dos o más estados.
Me imagino que ya se han dado cuenta de la diferencia entre la doble imposición económica y la jurídica. Fíjense, cuando aludíamos a la doble imposición económica, lo único que tenemos es que una misma renta, un mismo enriquecimiento es sometido a más de un gravamen, ¿no? Sin embargo, cuando aludimos a la doble imposición jurídica, el elemento nuevo es que es una misma renta perteneciente a la misma persona. La característica de la doble imposición jurídica es que la renta pertenece a la misma persona y esa renta perteneciente a la misma persona es la que es objeto de imposición en dos o más estados. Precisamente esta doble imposición jurídica es la que se produce en las siguientes circunstancias. La menos frecuente es que todas las legislaciones fiscales involucradas consideran a un mismo sujeto como residente en ambos. Una persona, bajo alguna circunstancia que por soberanía tiene cada uno de los países, puede resultar residente de dos estados. Y ese es un conflicto que en doctrina se conoce como el conflicto residencia-residencia. Ustedes dirán, pero ¿por qué podría ser que una misma persona sea residente para efecto tributario en el país y también residente para efecto tributario en otro país? Sencillamente porque las reglas, por ejemplo, de domicilio, en cada país son diferentes. En el Perú tenemos, por ejemplo, para extranjeros, el tema de la permanencia en el país por más de 183 días para que un extranjero gane el domicilio al siguiente 1 de enero. Pero esa regla no la tienen otros países. Igualmente, con relación al domicilio, tenemos el caso de la persona natural, como ustedes o como yo, que puede perder el domicilio si sale del país por más de 183 días. Sin embargo, hay países que esa circunstancia de salir del país y excederse de los 183 días no genera la pérdida del domicilio. Ese es el caso típico, por ejemplo, de Colombia. La legislación de Colombia hoy establece que un ciudadano colombiano no pierde el domicilio si mantiene los lazos familiares con su país. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, un trabajador de Colombia viene al Perú y tiene la cónyuge en Colombia, en Bogotá, o los hijos en Bogotá, no pierde nunca, mientras tenga la familia allí, no pierde la calidad de domiciliado para efectos. Entonces, ¿qué tendríamos, por ejemplo, con un colombiano que viene al Perú a trabajar, permanece 2 años? Pues claramente ya ganó el domicilio fiscal en el Perú, pero a su vez, esa persona resulta ser residente en Colombia, ¿no? Porque nunca perdió su domicilio para efectos tributarios en Colombia. Esa es la circunstancia menos frecuente en que una persona resulta ser residente de 2 estados y se produce el fenómeno residencia-residencia. Eso sucede, sí, no es muy frecuente, pero esa circunstancia en la que hay doble residencia, pues genera doble imposición jurídica. La circunstancia más frecuente que genera doble imposición jurídica, sin embargo, es la que se produce cuando un residente de un país, y vuelvo a mi ejemplo de la empresa o persona natural peruana, que genera parte de su renta en Argentina. Y a su vez ese otro estado, en mi ejemplo Argentina, grava la renta, le aplica un impuesto por el criterio de fuente argentina. Una vez que viene al Perú esa renta, se percibe en el Perú la renta, esa renta va a tributar. Y se produce en un primer momento la doble imposición jurídica. Esa renta ha pagado en Argentina y esa renta también debe pagar impuestos en el Perú. Con relación a ese fenómeno de la doble imposición jurídica, debe quedar claro lo siguiente. Muchos países de forma unilateral han decidido incorporar en su legislación mecanismos para atenuar o aliviar esta doble imposición jurídica. Y es el caso del Perú. El Perú ya tiene la ley interna sin necesidad de convenio el otorgamiento de un crédito. Es el crédito directo que se encuentra previsto en el artículo 88E de nuestra ley y además
contempla un crédito indirecto para las empresas en el artículo 88, inciso F. ¿Qué significa eso? Que el Perú va a reconocer un crédito por el impuesto pagado en el exterior y el impuesto pagado en el extranjero, sin convenio. No se necesita convenio para eliminar esa doble imposición. Ya los sistemas que tienen renta de fuente mundial han previsto la solución para ese problema de la doble imposición jurídica. Y esta concesión, repito, de un crédito por el impuesto pagado en el exterior. Lo cierto es que el crédito tampoco es ilimitado. La ley en cada uno de los estados fija un límite. En el Perú el límite para ese crédito en circunstancias normales es la aplicación de la tasa media del contribuyente, una tasa media que tiene una fórmula propia que no vamos a profundizar hoy, que se encuentra prevista o ha sido diseñada por el reglamento de la ley del impuesto a la renta en su artículo 52, inciso D. ¿Qué tenemos entonces hasta ahora? El problema de la doble imposición jurídica que la legislación interna de los países trata de solucionar o aliviar. Probablemente están pensando, entonces, si ya se solucionó la doble imposición jurídica, ¿para qué existen los CDIs o los convenios que conocemos para evitar la doble imposición, denominados para evitar la doble imposición? Y bueno, una de las respuestas es la siguiente. La que hemos visto que tiene solución unilateral por parte de los países es la doble imposición jurídica. Pero también existe, hemos visto, la doble imposición económica. Esa doble imposición económica no se soluciona a través de la ley interna. No es posible solucionar a través de la ley interna. Básicamente, en el escenario internacional, la doble imposición económica se da por el fenómeno de los precios de transferencia. ¿Qué es lo que sucede? Es el precio que las empresas vinculadas, usualmente las pertenecientes a un mismo grupo empresarial, pactan para efecto de sus transacciones. Y muchas veces ese valor que las partes vinculadas establecen no es el adecuado, no corresponde al valor de mercado y muchas veces se pretende un desvío de utilidades a conveniencia. Hipotéticamente, imagínense una operación entre dos países y a través de los precios de compra y venta, porque son para efecto de la ley entes separados, las empresas vinculadas, matriz filial, empresas hermanas, establecimiento permanente matriz, lo que fuese, las empresas vinculadas están forzados por ley a trabajar como entes separados. Sin embargo, si presentan esta distorsión en sus precios o el valor de mercado de sus operaciones, entran a tallar una metodología que se llama de precios de transferencia, que va a alterar la utilidad que se produce en una transacción en la que intervienen dos países. En esas circunstancias en que la administración tributaria interviene para modificar los valores que han utilizado las empresas vinculadas porque no son valores correctos, no son valores de mercado, en esa circunstancia es que se produce la doble imposición económica, porque va a haber un momento en que la determinación de la administración tributaria que llegó primero a fiscalizar excede la renta que ha sido declarada en el otro estado. Por efecto de este reparo, de esta determinación, resulta que a nivel de los dos países hay una renta mucho mayor que la real. En estas circunstancias, los convenios para evitar la doble imposición sí prevén la obligatoriedad de realizar un ajuste entre ambos estados. Por ello es que se considera que los CDIs o convenios para evitar la doble imposición son sumamente importantes con relación a la doble imposición económica, que es la que se produce por efecto de los precios de transferencia. ¿Y qué sucede con la doble imposición jurídica? Ya dijimos, la ley interna usualmente ya ha previsto mecanismos para que unilateralmente se resuelvan los problemas.
Y ahí es que surgen los tratados internacionales, ¿no? Surgen los convenios para evitar la doble imposición y vamos a ver en realidad cuáles son los objetivos de estos CDIs, de estos convenios para evitar la doble imposición. Considerando que no todos los que participan en el curso de régimen tributario empresarial son abogados, porque también hay economistas, administradores, contadores, es que vamos a hacer una pequeña introducción de lo que serían los tratados. Recordemos que los tratados son acuerdos de voluntades entre sujetos de derecho internacional destinados a producir efectos jurídicos y que se rigen por el derecho internacional, que básicamente es el Convenio de Viena sobre tratados. Estos convenios o la clasificación internacional más general de los tratados puede ser entre los bilaterales o los multilaterales. Los CDIs o convenios para evitar la doble imposición en principio están dentro de los bilaterales. El Perú tiene celebrados, señores, 8 convenios para evitar la doble imposición bilaterales. Estos son los celebrados en orden cronológico con Chile y Canadá, Brasil, México, Corea, Suiza, Portugal y Japón, que recién entrará en efecto el 2022. El convenio con Japón está en vigencia, está en vigor, pero no es aplicable aún, sino hasta el 1 de enero del 2022. En cuanto a convenios multilaterales, nosotros tenemos una suerte de convenio multilateral. En realidad se trata más bien de una decisión del Acuerdo de Cartagena, de una decisión de la Comunidad Andina, que viene a ser el régimen para evitar la doble imposición de los países miembros de la CAN. Estos son, como ustedes saben, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. 4 países que hoy son miembros de la CAN. Repito, en realidad, en rigor, no es un convenio, sino más bien una norma de la Comunidad Andina. Como ustedes saben, la Comunidad Andina tiene un ordenamiento jurídico y normas de diferente jerarquía. En la cúspide se encuentran precisamente las decisiones. Las decisiones son las normas de mayor jerarquía dentro de la comunidad. Y precisamente este régimen para evitar la doble imposición está previsto por la decisión 578, que entró en vigencia y es aplicable en los países desde el 1 de enero del 2005. Antes estuvo vigente la decisión 40, que se suscribe en 1969 y se perfecciona aproximadamente en 2 años y corresponde al siglo pasado. Entonces, la Comunidad Andina siempre ha tenido un régimen para evitar la doble imposición aprobado por distintas decisiones. En la actualidad, la decisión 578. Cabe señalar en este punto que históricamente, de acuerdo a los modelos de convenios que existen en el mundo, que son 2, el modelo de la OCDE y el modelo de la ONU, normalmente están orientados a la suscripción de convenios para evitar la doble imposición de forma bilateral. Antes del 2010, la OCDE criticaba arduamente, por ejemplo, a la decisión 578 y concebía casi, en realidad, creía que los convenios multilaterales para efectos tributarios eran imposibles. Pero acá ha habido un fenómeno. ¿Y cuál es el fenómeno? El 2013 a nivel mundial se lleva a cabo un programa, un plan contra la erosión de la base imponible y el desvío de utilidades. En este plan, que internacionalmente se conoce como el Plan BEPS, se adoptaron muchas acciones orientadas a evitar la elusión y la evasión. Y algunas de ellas se orientaron al contenido de los CDIs, que en la actualidad son aproximadamente 3,000 y que han dado lugar por algunas cláusulas específicas a abusos, elusión y evasión. ¿Y qué solución se le ocurrió a la OCDE para solucionar ese problema? El plan BEPS identificó las cláusulas problemáticas y en su nuevo modelo del 2017, por supuesto, las mejoró, las perfeccionó, las sustituyó o las eliminó. Pero ¿qué sucede con los convenios del pasado? Y ahí viene la observación. Precisamente la OCDE lo que hace a través de la acción 15 es promover un convenio multilateral
para que los países adopten las modificaciones más importantes a efecto de sustituir precisamente las cláusulas que en el pasado, en los más de 3.000 convenios vigentes, den lugar a abuso, elusión o evasión. Entonces, ¿cuál es la situación? Hay un convenio multilateral que incluso ha firmado el Perú con el ánimo de modificar algunas cláusulas de los CDIs que ya tenía suscrito, incluyendo las famosas cláusulas problemáticas que dan lugar a evasión y elusión. ¿Cuál es entonces el fenómeno? Sencillamente, desde mi perspectiva por lo menos, que de haber criticado tanto a los convenios multilaterales para evitar la doble imposición por parte de la OCDE, hoy la OCDE reconoce y utiliza este instrumento para de alguna manera hacer retroactivas estas cláusulas nuevas que combaten la evasión y la ilusión con relación a convenios pasados. Yo lo resumiría diciendo, a través de un convenio multilateral se pretende modificar convenios del pasado. No solo en el Perú, evidentemente, en todo el mundo. Que según la OCDE hablamos aproximadamente 3.000 convenios para evitar la doble imposición. De hecho, los países europeos en promedio tienen 100 CDIs cada uno, ¿no? El Perú tiene, repito, 8 bilaterales y esos 8 serían modificados en el momento que el Perú perfeccione la firma de su convenio multilateral. ¿Por qué digo perfeccione? Porque el Perú ya lo firmó, sin embargo, no se ha cumplido aún con el procedimiento constitucional previsto por el artículo 56, que justamente vamos a ver, para que entre en vigencia y sea aplicable este convenio multilateral, que si bien ha sido suscrito, todavía no está en vigor con relación al Perú y sus socios. También los tratados y convenios tienen distintas denominaciones, ¿no? Están los modus vivendi, protocolo, actas, concordatos, convención. Para efecto de los CDIs, el protocolo tiene tanta validez como el propio convenio, ¿no? Eso debe de quedar claro. ¿Y cuáles son las etapas de celebración de los CDIs? Básicamente, 2 estados se sientan a negociar a través de equipos negociadores los términos. Al terminada la negociación se da la expresión de consentimiento y se firma el convenio y se comunica oficialmente a través de relaciones exteriores esta expresión de consentimiento, y lo que viene después es la entrada en vigor. ¿Cómo funciona en el Perú operativamente? Bueno, una vez firmado un convenio tras por lo menos 2 rondas de negociaciones, que incluso pueden hoy ser virtuales, antes eran necesariamente presenciales, y por protocolo antes se hacía normalmente una visita al otro estado por lo menos una vez, ¿no? Luego de la negociación por equipos negociadores, que tendrían que ser técnicos, expertos en el tema, una vez firmado el CDI, Relaciones Exteriores lo presenta al Congreso como cualquier proyecto de ley. Ingresa al Congreso con su exposición de motivos, el sustento, como cualquier proyecto de ley. Y como cualquier proyecto de ley, en el Congreso se lo destina a las comisiones del Congreso que están involucradas con el tema. En lo que va de este siglo, de los 8 CDIs que les comento, las comisiones involucradas han sido siempre 2, la de Economía y la de Relaciones Exteriores. Pero no es ese obstáculo para que en el futuro, por ejemplo, por alguna razón, algún CDI tenga que contar con la aprobación de la comisión de, no sé, de otra especialidad, como por ejemplo de minería o de medio ambiente, etc. Lo cierto es que las comisiones hoy son la de Economía y las de Relaciones Exteriores. Una vez que las comisiones o alguna de ellas, basta con que alguna de ellas apruebe, ni siquiera por unanimidad, sino puede ser por mayoría. Una vez que se apruebe el proyecto de ley, pasa como cualquier proyecto al Pleno del Congreso. En el Pleno del Congreso se aprueba por mayoría. Acá hay una peculiaridad, porque si son convenios firmados por 2 estados, solo caben 2 posibilidades: o se acepta el convenio o se rechaza el convenio.
A diferencia de otros proyectos de ley, no es posible modificarle ni una coma, porque son instrumentos que soberanamente ya firmaron dos estados. Entonces, lo que sucede es, se aprueba o se desaprueba. Los 8 CDIs, obviamente, han sido aprobados bajo el mecanismo constitucional por el Congreso en sus correspondientes oportunidades. Lo siguiente es que se emite una resolución legislativa que se publica en el Diario Oficial del Peruano, y una vez emitir esta resolución legislativa, el Poder Ejecutivo recién ratifica el CDI a través de un decreto supremo y se publica el texto del convenio. Como les decía, en el caso de Japón, normalmente el siguiente 1 de enero, una vez que los dos países protocolarmente se han comunicado y han emitido la nota de entrada en vigor, la aplicación es el siguiente 1 de enero. Recordemos que el impuesto a la renta es anual y eso es lo que se estila y lo que se pacta en los convenios. La aplicación desde el siguiente 1 de enero en que ambos países contratantes han perfeccionado conforme a sus constituciones o normas constitucionales que son diferentes en cada uno de los estados, los CDIs firmados. Entonces se firma, se perfecciona y el siguiente 1 de enero entra en aplicación, ¿no? Ese es, en resumidas cuentas, cómo se celebran los convenios para evitar la doble imposición. Anecdóticamente les cuento que en nuestra historia hay un CDI que no fue aprobado por el Congreso, y me refiero al CDI celebrado con España. ¿Qué es lo que sucedió? Como cualquier proyecto de ley, se envió al Congreso, a la Comisión de Relaciones Exteriores y de Economía. En esa oportunidad, la Comisión de Economía no lo vio, lo tenía pendiente, pero sí lo vio la Comisión de Relaciones Exteriores y votó en contra, porque no le pareció conveniente la cláusula vinculada con enajenación de acciones. Lo que correspondía era que la Comisión de Economía cabía la posibilidad de que lo apruebe, pero nunca lo vio. Se cerró ese periodo parlamentario y se archivó el proyecto de ley. Por eso es que hoy no tenemos convenio para evitar la doble imposición con España. ¿Qué correspondía hacer? Si era adecuado o no, eso queda pendiente, pero el objetivo es que no tenemos convenio para evitar la doble imposición con España en la actualidad, a pesar de que se suscribió en el pasado tal instrumento. ¿Qué dice la Constitución de 1993 sobre los tratados? Básicamente que los tratados en vigor no pueden someterse a referéndum, que los tratados forman parte del derecho nacional y que lo que les decía, los tratados que versan sobre materia financiera, que crean y modifican o suprimen tributos, tienen que ser aprobados por el Congreso previamente a la ratificación por el presidente de la República. Otro tipo de convenios son los previstos por el artículo 57, que nos dice que los tratados ejecutivos no requieren aprobación del Congreso. Jerárquicamente hablando, los tratados firmados como los CDIs, conforme al artículo 56 de la Constitución, se aprueban por resolución legislativa y tienen jerarquía superior a las leyes. El Tribunal Fiscal dejó claro ya el año 2004 en una jurisprudencia de observancia obligatoria que que no había igualdad entre el tratado y la ley, sino más bien que el tratado primaba sobre la ley, modificando así criterios anteriores que había tenido el tribunal desde el 93 hasta el 2004. En esta diapositiva les he incluido varias resoluciones del Tribunal Fiscal previas que decían exactamente lo contrario, que la ley y los tratados tenían la misma jerarquía. Y esto es lo importante. ¿Por qué los países celebran CDIs? La respuesta, ya vimos, no es porque quieren eliminar la doble imposición jurídica. Eso ya se solucionó a través de la ley, según lo que hemos conversado. La razón es básicamente, si se trata de un país en vías de desarrollo como el país, un país importador de capital, es porque se considera que un CDI es el instrumento apto para atraer inversiones.
¿Y por qué? Porque los convenios para evitar la doble imposición son una carta de presentación que involucra seguridad jurídica para los inversionistas. No se estila a dejar sin efecto los CDIs por capricho o por desconocimiento o por temas políticos. Normalmente los CDIs siguen vigentes en el tiempo. Se pueden contar con los dedos de la mano los CDIs que han quedado sin efecto en el mundo. Además, cuando se deja sin efecto un CDI por cualquier razón, trasciende y todos se enteran, todos los especialistas nos enteramos porque no es usual. No es usual, como diríamos coloquialmente, patear el tablero. Cuando hay un CDI se respeta. Entonces el prestigio, la reputación de los convenios otorga seguridad jurídica a los inversionistas, que es tan importante. En muchos países de Latinoamérica, por ejemplo, no se han necesitado convenios de estabilidad tributaria. Basta un CDI para garantizar que la empresa va a tributar lo justo por la renta de fuente del país en vías de desarrollo, y eso es suficiente garantía desde la perspectiva del impuesto a la renta, el artículo 7. Pero ¿por qué firman los convenios los países desarrollados? Ellos lo firman, y se los digo con toda claridad, para evitar el gravamen excesivo a sus inversiones. Antes no se decía esta realidad. La realidad por la que los países desarrollados firman convenios no es, pues, eliminar la doble imposición, es más bien evitar el gravamen excesivo a sus inversiones. Probablemente algunos de ustedes están pensando, pero ¿se baja la tasa del impuesto? Sí, no a la renta empresarial que se lleva a cabo a través de un establecimiento permanente, pero sí se baja el impuesto a rentas que se generan en el país y que tienen tributación en el país, son materia de retención, pero con porcentajes usualmente menores a los previstos por la ley. Entonces, es cierto que un país desarrollado suscribe convenios para evitar la doble imposición, evitando el gravamen así de forma excesiva a sus inversiones. ¿Qué es lo que sucede? Algunos dirán, entonces nuestros países, los países en vías de desarrollo, ¿es que gravan excesivamente a las inversiones? Y yo les digo, imagínense, a nivel europeo, cuando hay transacciones entre los países miembros de la Unión Europea, por ejemplo, regalías, por ejemplo, préstamos, en virtud de una directiva de la Unión Europea, simplemente la tributación es cero o muy baja. Y si viene una inversión de esos países, le afecta mucho, se sorprende mucho de que, por ejemplo, en el Perú, la retención que aplicamos a las regalías es, pues, 30%. De acuerdo a nuestro artículo 56 de la ley del impuesto a la renta, la regalía tributa con el 30%. Un préstamo entre partes vinculadas tributa con 30%. Entonces son gravámenes a los ojos de los inversionistas excesivos. ¿Qué se ha hecho con los CDIs? Ahora, es variable, pero en general se bajan tasas. Solo como ejemplo, regalías en todos los CDIs ha bajado a 15%. Ese 30% que les comento, a través de los CDIs se logra un 15%. Los intereses entre partes vinculadas han bajado a 15% y en algunos convenios a 10%. Entonces, solamente son ejemplos de que sí, lo que busca el país desarrollado, además de la seguridad jurídica, es evitar el gravamen excesivo a sus inversiones. Este es un cuadrito de elaboración propia que demuestra al 31 de diciembre del 2008 la evolución de los convenios para evitar la doble imposición en nuestros países, ¿no? En Argentina tenemos 18, la mayoría pertenecen al siglo pasado. Bolivia tiene 6, Brasil tiene más de 30 hoy, Colombia hoy tiene 16 convenios para evitar la doble imposición. En mi cuadro dice 10, pero en los 2 últimos años se han perfeccionado 6 más. Colombia está en un acelerado crecimiento de convenios. Como verán, en el pasado no tuvo CDIs bilateral. Chile igualmente, Chile lidera, hoy encabeza la cantidad de CDIs que tiene firmado, ascienden a 32, todos del presente siglo. Ecuador tiene 13, Paraguay 2, Perú en mi cuadrito al 2018 tiene 7, pero en la actualidad tiene 8.
Uruguay también tiene un récord en negociación de convenios para evitar que se le estigmatice como paraíso fiscal. Uruguay se ha desarrollado y ha evolucionado como un país transparente que quiere dar esa imagen a los demás países y ha firmado 15 convenios. Venezuela, fíjense en la diapositiva, tiene 31 convenios. Los inició en 1990 y hasta mientras estuvo Chávez, el presidente de Venezuela, desarrolló su red. Evidentemente se ha paralizado por los temas políticos y financieros que todos ustedes conocen. Como verán, el crecimiento de los CDIs en Latinoamérica ha sido bastante grande. En el último siglo se han duplicado los CDIs que existían en el pasado. Ese es el escenario actual de los convenios para evitar la doble imposición a nivel de Latinoamérica. Los convenios que resaltaron en la diapositiva, por ejemplo, de Argentina, los resaltados en verde, son sumamente beneficiosos. Tienen cláusulas que se conocen como tax expiring, que es un crédito por encima del efectivamente pagado por los países. Igualmente Brasil, su amplia red mantiene vigentes hasta el día de hoy una serie de convenios sumamente beneficiosos que incluso hoy justifican que Brasil sea un país tecnificado, industrializado desde el siglo pasado. Se sabe que cuando firmó el convenio con Japón en 1967, Toyota se instaló en ese país, no solamente para ensamblar, sino también fabricar vehículos, igual que lo mismo sucedió en el caso de Suecia, cuando firma con Suecia en 1975, da lugar a que Volvo se instale en ese país, entre otros. Entonces, los beneficios de esos convenios de alguna manera justifican su desarrollo. De hecho, en el caso de Argentina, por ejemplo, hay un estudio de expertos que hicieron el seguimiento a las inversiones y a su crecimiento, y si bien en un primer momento se renuncia a recaudación, a esos porcentajes que les digo que disminuye, se justifica con el crecimiento y el desarrollo que implica, por ejemplo, mayor contratación de trabajadores y subcontrataciones, etcétera, ¿no? Es una cadena de valor y de mejor economía. Venezuela, Bolivia también tiene sus CDIs, Ecuador, Chile, Colombia, Uruguay. Bueno, el marco jurídico ya lo vimos, el MEP es el encargado de los CDIs bilaterales y la comunidad andina estaría, por no ser convenio bilateral, sino multilateral, a cargo del Ministerio de Comercio Exterior. Ya vimos el marco jurídico por el que se suscriben los convenios, es el correspondiente al artículo 56 de la Constitución, que dice que los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación cuando crean, modifican o suprimen tributos. Yo creo que hemos cumplido con el objetivo de dar un alcance general sobre los convenios para evitar la doble imposición, las generalidades de lo que viene a ser los aspectos legales de los CDIs, y me encuentro a su disposición si es que quieren plantear alguna pregunta. No sé, Abelardo, si ya plantearon preguntas por el chat o levantan la mano. No hay ningún problema si levantan la mano. Todavía no he tenido alguna consulta por el chat. Bueno, lo pueden hacer por el chat o también pueden levantar la mano para realizar la consulta. Lo que sí estaba pensando es que estabas indicando, ¿no? Que estaba pensando más en un tipo costo-beneficio. O sea, ¿qué es finalmente lo que... ¿Qué cede el país en el momento de firmar estos convenios contra la doble imposición versus lo que ganan? Porque sí nos has dicho. Entonces quería, tal vez si nos podías... Sí, lo que pierden los países, y ese fue el pretexto, el alegato por el que no se firmaron tantos convenios en el siglo pasado, es que en el corto plazo se pierde recaudación cuando en vez de tributar, por ejemplo, una regalía con el 30%, solo va a tributar con 15%. Entonces el país de la fuente
el país en vías de desarrollo de alguna manera renuncia a la recaudación. Renuncia a la recaudación, pero en el corto e inmediato plazo. Esa es la mentalidad cortoplacista, porque en el mediano plazo, que significa que una empresa se va a instalar, va a iniciar la explotación luego de actividades preparatorias, y en el caso de la minería, por ejemplo, en el caso peruano propiamente dicho, recién se va a poner a explorar, bueno, la renta se va a generar después, pero sucede que sí es motivador desde la perspectiva de un inversionista tener tasas disminuidas para su favor, ¿no? Entonces, en el corto plazo sí es cierto, hay una pérdida de recaudación, SUNAT lo sabe y lo asume. Sin embargo, en el mediano y largo plazo definitivamente hay crecimiento porque hay más empresas en las que hay contrataciones, por ejemplo, se contratan trabajadores, la economía crece alrededor de ello, hay proveedores, etcétera, ¿no? Proveedores de bienes y servicios, y la economía gira en torno a ello, ¿no? Y definitivamente implica crecimiento. Ese sería el contra, la pérdida de recaudación en el inmediato plazo. Pero a mediano y largo plazo sí se ha analizado, estudiado que es conveniente la celebración de estos convenios, ¿no? Otro tema que también surge, también, algo así lo han planteado en el chat, es esto. O sea, ¿qué señales da? Primero, ¿no? Si es posible, una vez que apruebas un convenio de doble imposición, después rechazarlo, o sea, dejar de aplicarlo. Y segundo, ¿qué señales da eso a la inversión extranjera, ¿no? Así es, miren, lamentablemente en la historia de los CDIs, les comento que el Perú tiene un caso en el que se renunció, uno de los dos países denunció un convenio. Y me refiero al convenio con Suecia que el Perú firmó el siglo pasado, en 1969. Estuvo vigente casi 40 años, y cuando Suecia descubre que en realidad no había mayor inversión sueca en el Perú, sino que era mal utilizado por planeadores tributarios, este convenio lo comunicó al Ministerio de Economía y se denunció el convenio. Entonces, uno de los pocos que en el mundo se han dejado sin efecto, pero quede claro que duró más de 40 años, aproximadamente 40 años, no fue de un día para otro, y fue porque Suecia demostró el perjuicio que hacían ciertos planificadores de tributación agresiva, de forma tal que vendían fórmulas o recetas de planeamientos utilizando y abusando ese CDI sin que involucre desarrollo para nuestro país o finalmente el ingreso de inversión, ¿no? Entonces, ambos países se pusieron de acuerdo y se quedó sin efecto el convenio con Suecia. Y otras veces es típico el caso de Estados Unidos con Guatemala por el abuso que se dio lugar porque Guatemala tenía en un momento características de paraíso fiscal. Y es una medida defensiva de los estados no suscribir convenios con paraísos fiscales, ¿no? Sí, aquí Raúl Valentín, a ver, un momento, tengo dos preguntas. Una empresa extranjera, nos pregunta Pablo, ¿una empresa extranjera pagará impuesto a la renta en Perú así se encuentre como filial, sucursal o agencia? Miren, cuando hay establecimiento permanente en el Perú, tributa el impuesto a la renta solo por la renta de fuente peruana. De plano, una sucursal es establecimiento permanente. Por eso es que es tan importante deslindar si hay o no establecimiento permanente en el país. Una vez que se configura la existencia de establecimiento permanente, la tributación es como cualquier contribuyente de tercera categoría peruano, pero con la diferencia de que solo lo hará por renta de fuente peruana, no renta de fuente mundial. Y aquí una última pregunta también para cerrar y no pisarnos con el simulacro. ¿Nos puede comentar, nos pregunta Raúl Valencia, ¿nos puede comentar por favor sobre la cláusula de nación más favorecida en los CDI? Así es, esta es una cláusula que lamentablemente se firma bajo presión. ¿A qué me refiero? Normalmente el país en una negociación de a dos que tiene más poder
de alguna manera pretende que se le bajen las tasas a las rentas pasivas de gran forma, y cuando el país se niega a hacerlo, a veces lo condicionan a aceptar cláusulas de que si en el futuro bajan tasas a terceros países, también se las van a bajar a ellos. Es como una condición para firmar el convenio. Estas cláusulas tienen que ser expresas con relación a qué tipo de renta se refiere. No pueden ser genéricas de mayor favorecimiento con terceros. No, tiene que ser específica, indicar si se refiere a intereses, regalías, dividendos, por ejemplo. No puede ser genérica. Yo veo esa palabra, una preguntita que parece interesante de Esther, que nos dice, ¿por qué no se suscriben convenios con paraísos? Porque uno de los objetivos de los convenios es evitar la elusión y evasión fiscal, y los paraísos se caracterizan más bien por ser opacos y no participar en el intercambio de información. Todo lo que está surgiendo, por ejemplo, ahora con el caso de los Pandora Papers, básicamente se refiere a la opacidad. No es prohibido invertir en paraísos, pero los paraísos son opacos y en el momento en que se requiere información, no podemos acceder a esa información. Entonces, los convenios en sí mismos tienen cláusulas de intercambio de información y no sería serio saber que un país es opaco y que un país pretenda aparentemente firmar convenios sin contenido, porque no hay transparencia fiscal y no van a intercambiar información. Si de plano, por ejemplo, un país tiene cuentas cifradas, jamás va a poder darte información sobre detalles bancarios de un contribuyente que sea requerido. O si emiten acciones inominadas, jamás se va a saber el titular de las acciones. Entonces, no hay transparencia, no hay intercambio de información y no podría firmarse seriamente un convenio para evitar la doble imposición con ellos. Perfecto. Creo que hemos cubierto todas las preguntas. Más bien, muchas gracias, René, por estar con nosotros. Esta noche, de hecho, ha sido una ponencia bastante interesante, sino también bastante actual y esclarecedora, la verdad. Y bueno, también muchas gracias a todos por haber estado aquí con nosotros en este encuentro virtual y también a las personas que realizaron sus consultas a través del chat. Como les indicaba, desde el 25 de octubre se abrirá la convocatoria para la maestría en Derecho de la Empresa y Derecho de la Empresa con mención en Gestión Empresarial. Pueden entrar a nuestra web y a Facebook e Instagram para tener mayor información. Y bueno, nada, que tengan todos ustedes una buena noche. Y otra vez, René, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la atención. Buenas noches. Buenas noches.